con la finalidad de contribuir en mejorar el control fitosanitario de las plagas del olivo. A través de esta presentación se dan los alcances técnicos inherentes al control de las principales plagas del olivo. En primer término, definiremos lo que es una plaga agrícola. Son poblaciones de animales fitófagos que se alimentan de las plantas. Le causan daño económico, reduciendo la producción y el valor de las cosechas e incrementando sus costos, como los insectos, ácaros, caracoles, aves y roedores. De igual manera, es importante conocer el estado fenológico del olivo. Comprende dos ciclos. Uno es el ciclo vegetativo y el otro es el ciclo reproductivo. El ciclo vegetativo está referido al desarrollo vegetativo del cultivo a través de los meses del año. Así tenemos el estado de lo que es el descanso agoste o parada invernal, que se da entre los meses de mayo, junio y julio. Para luego, con el incremento de las temperaturas, ya comienza un mayor crecimiento vegetativo, de igual manera un mayor desarrollo de las raíces. Esta etapa se prolonga hasta el mes de febrero del próximo año, para luego en los meses de marzo-abril ya comienza a decrecer este crecimiento y llega el periodo de agosto o parada invernal. El ciclo reproductivo comprende desde la fase de la prefloración, en donde se aprecia el hinchamiento de las yemas, el crecimiento de inflorescencia, que comprende los meses de julio, agosto y parte de septiembre. Para luego viene la floración plena y el cuaje de los frutos, que se da entre los meses de septiembre y octubre. Seguidamente se da ya el crecimiento y engorde de frutos entre los meses de octubre a enero. En esta etapa también se da el endurecimiento del hueso correspondiendo al mes de diciembre. Ya en abril ya se produce el embero, o sea, cambio de coloración de la epidermis de los frutos. Para luego ya en mayo, junio, julio viene ya la etapa de maduración y cosecha. Es importante conocer todos estos estados fenológicos del olivo a fin de poder programar, planificar y ejecutar adecuadamente, sobre todo los controles fitosanitarios de las plagas del olivo. La margoronia o gusano del brote, Palpita parsimilis, su nombre científico. El adulto de esta plaga es una polilla de color blanco que presenta sus alas con bordes dorados. Tiene un tamaño aproximado de 2.5 centímetros. Este adulto coloca sus huevecillos en la parte inferior de las hojas en vez, también lo puede colocar en el peciolo, en los botones florales, colocando alrededor de 200 huevos durante su ciclo. Estos huevos son de color verde amarillento y una forma oval. De los huevecillos van a nacer o van a eclosionar las larvas, los gusanos, ¿no?, que son de un color verde amarillento y con una cabeza que presenta un color marrón. Aproximadamente tiene una longitud de 16 milímetros. La pupa presenta un color bruno de 1.5 centímetros de largo. En cuanto al ciclo biológico de este insecto, tenemos que el estado de huevo en verano tiene una duración de 8 días, mientras que en invierno de 15 días.
El estado de larva en verano tiene una duración de 30 días, en invierno cerca de mes y medio. De pupa a adulto tiene una duración de 10 días en verano, mientras que en invierno 20 días, totalizando el ciclo 48 días en verano e en invierno 80 días. Sus daños. Inicialmente, sus daños se presentan en los brotes, presentando las comeduras, las raspaduras de las hojas y agravándose esto cuando esqueletizan estos brotes, estas estructuras. En daños ya más intensos ya comprometen lo que es los órganos florales, así como también los frutos en estado verde, malogrando su apariencia física, la calidad, el valor comercial de estos frutos. Su control. Tenemos el control cultural. ¿Qué se hace para poder regular esta plaga, sus poblaciones? La limpieza de rastrojos. A través de esta práctica se permite eliminar los estados inmaduros del insecto, como son los huevecillos, las larvas, las pupas. Hay que colocar chalinas de papel en los troncos, en las ramas. Y hay que monitorear, hay que verificar que no salga el adulto. En estado de pupa se retiran las chalinas, se colocan en unos sacos y se destruyen, se incineran. La colocación de estas chalinas en los árboles se van a iniciar cuando aparecen los primeros adultos. De igual manera, como control cultural, es necesario la eliminación de los mamones, de los chupones, que son brotes vigorosos, con gran suculencia, con gran vigor y que son muy preferibles por la plaga. El control biológico está referido a la utilización de enemigos naturales para regular las poblaciones del insecto plaga. Tenemos a las avispas, la avispa Trichogramma pintoi, que parasitan los huevos. Se liberan alrededor de 20 pulgadas por hectárea, efectuándose unas 3 liberaciones, de acuerdo a la incidencia, a las poblaciones que se vayan presentando. Otra insecto benéfico es Chrysoperla externa. Este controlador, a través de sus larvas, van a permitir la eliminación de los huevos, la eliminación de las larvas. Se liberan alrededor de 2 millares de posturas por hectárea. Tenemos aquí en la vista, en la foto, tenemos un adulto de Chrysopa. Nosotros vemos ahí que su cuerpo es verdoso, sus alas transparentes. Colocan sus huevos, estos insectos benéficos, en las hojas del maíz. Posteriormente se colectan acá sus posturas, sus huevecillos, y se llevan a las hojas del olivo. De esos huevecillos nacen las larvas y esas larvas van a alimentarse, van a comer las larvas de la plaga de la margaronia. También se recurre a la aplicación de bioplaguicidas, como el Bacillus thuringiensis, en la dosis de 200 gramos por 200 litros de agua. Su mayor eficiencia es alrededor de los primeros estadios, cuando las larvas se encuentran pequeñas. Al preparar la mezcla de este producto es necesario tener en cuenta el pH del agua, que debe ser ácido. De igual manera, se tiene que esperar alrededor de media hora para que pueda activarse el producto y tenga una mayor eficiencia. Igual, vemos en la vista las aplicaciones de bioplaguicidas en las plantaciones de olivo. El control etológico está referido a la utilización de dispositivos en la cual
se tienen dos fluorescentes, uno de color blanco y otro de color negro. La luz blanca atrae al insecto, mientras que la luz negra produce perturbaciones visuales, hace que el insecto choque en estas estructuras y caigan por un embudo hacia un depósito donde es colectado. En la parte inferior se agrega agua con detergente para evitar que salgan insectos. Cuando ya las poblaciones son demasiado altas y los daños también son más severos, se recurre a aplicaciones de tracer en una dosis de 50 centímetros cúbicos con un adherente super wet, 60 centímetros cúbicos de este producto, todo ello mezclado en 200 litros de agua. Y se efectúan las aplicaciones correspondientes con este producto. Otra de la plaga tenemos a la hortensia olivícola o quereza móvil. ¿Cuáles son las características de esta plaga? Es una plaga de gran importancia en el cultivo del olivo, por la severidad de sus daños y por la amplia distribución en el área olivícola. Es una especie polífaga, dado a que tiene una gran variedad de hospederos, ataca a más de 30 especies, tanto de plantas cultivadas como de malezas. Las hembras adultas presentan una forma oval, presentan una cola denominada obisaco, que presenta una forma cilíndrica, color blanco y encorvadas hacia arriba. Tiene más o menos una longitud de 11 milímetros. Se reproducen partenogenéticamente, es decir, que no requieren de los machos para que la fecunden. Se producen alrededor entre 80 a 120 individuos. Sus huevos son de forma alargada, de un color blanco perlado, para posteriormente, cuando maduran, pasa a un color anaranjado y llega a tonalidades negruzcas. La capa cerosa le sirve de protección, sobre todo para disminuir la eficiencia de los enemigos naturales. Su ciclo biológico en verano presenta una duración de 65 días y en invierno alrededor de los 100 días. Sus daños de la hortensia olivícola se manifiestan a través de la succión de la savia y con la excreción de una mielecilla. Esta mielecilla va a servir de un medio de propagación para el hongo denominado fumagina, cuyo nombre científico es Camnorium sp, que va a producir el ennegrecimiento de la planta. Esta fumagina va a incidir en la disminución de la captación de la luz solar, por lo tanto va también a incidir en la disminución de su capacidad fotosintética de la planta. De igual manera, reduce la producción y daña los frutos. Se presentan frutos manchados, lo cual malogra la calidad y deteriora también el valor comercial. Esta plaga se refugia en lugares protegidos por el viento. Allí se va a alimentar, allí se va a desarrollar y va a reproducirse. Se traslada, ya sea caminando o es arrastrada por el viento, por el agua, o también se desplaza también a través de las herramientas del campo. El control cultural. ¿Qué prácticas se realizan para regular estas poblaciones de la plaga? La poda sanitaria, la eliminación de aquellas ramas, de aquellos troncos infestados por la plaga, con la finalidad de cortar el ciclo. Esto se amontonan, se rastrillan y se incineran.
Tenemos ya referido de que es una plaga polífaga, ataca a diferentes especies, sobre todo las malezas. Por lo tanto, como práctica cultural hay que destruir, hay que eliminar estas malezas hospederas. En cuanto al control químico, aplicaciones de el insecticida buprofezin en una dosis de 250 gramos por 200 litros de agua, y esto se mezcla con 1 litro de aceite triona. De igual manera se efectúan lavados a presión, utilizando 1 litro de jabón potásico mezclados con 30 kilos de melaza, todo ello disuelto en mililitros de agua. Parrenillo del olivo y Lesinus oleiperda, otra plaga que ataca el olivo de gran importancia. ¿Cuáles son sus características de esta plaga? Esta plaga es barrenadora, tanto de ramas como de tallos. El adulto es un gorgojo, es un coleóptero de alrededor de 2 a 2.5 milímetros de tamaño. Las hembras colocan sus huevos en número de 28 a 35 huevos. En cuanto a su ciclo biológico, las larvas de este insecto son de color blanco, son ápodas, no tienen patas, esas larvitas, y tienen una longitud aproximada de 3.5 milímetros. Las pupas miden de 2 a 2.5 milímetros y se encuentran protegidas en la cámara pupal dentro de la corteza de las ramas o de los troncos. Aquí se presenta un gráfico del ciclo biológico de Lesinus oleiperda. Por ejemplo, el estado de huevo, que se da entre los meses de diciembre a febrero. Tiene una duración de este huevo en esta fase del huevo de 6 a 10 días. Luego tenemos la otra fase, que es la fase de larva, que se da entre los meses de diciembre hasta el año próximo en noviembre. En este periodo las larvas pasan por 4 estadios y su ciclo demora alrededor de 280 a 300 días. El estado de pupa se da entre los meses de noviembre y enero. Tiene una duración aproximada de 16 a 22 días, mientras que el adulto ya comienza a aparecer desde el mes de noviembre hasta los meses de febrero y marzo. Es necesario conocer este ciclo de desarrollo de esta plaga a fin de poder efectuar los controles fitosanitarios de manera oportuna. ¿Cuáles son los daños de estos insectos? Barrenan los tallos, barrenan las ramas, ¿no?, abriendo o produciendo una serie de galerías longitudinales ocasionadas por las larvas, por el adulto. En daños severos ocasionan ya la muerte de la planta. Su control. ¿Cómo se hace para poder regular las poblaciones de la plaga? Bueno, disminuir. Realizar los riegos y fertilizaciones adecuadas de acuerdo a las necesidades del cultivo. Efectuar las podas para eliminar las ramas, los troncos, ¿no?, infectados por esta plaga, y de esta forma cortar el ciclo de desarrollo de este insecto. Se puede utilizar trampas caseras a base de ¿qué? De una mezcla de 400 centímetros cúbicos de agua res o alcohol metílico y 400 también centímetros de etrel, mezclado todo ello con 200 centímetros cúbicos de aceite de olivo en una cantidad de 200 centímetros cúbicos. De esta mezcla se utilizan 20 centímetros que se coloca en un frasco pequeño.
Ese frasco pequeño se va a introducir en una pepona con el acondicionamiento necesario. También va dentro de la pepona con los agujeros de entrada para el insecto, y en la parte inferior de la pepona se deposita agua con detergente para evitar la salida de esta plaga. Querezas, otra de las plagas importantes del cultivo del olivo. ¿Cuáles son sus características de las querezas? El cultivo del olivo es atacado principalmente por dos tipos de querezas, dos especies, que son la Syzetia oleae y la Syzetia cofia. La proliferación de estos insectos, la propagación de estos insectos, su multiplicación, se atribuye al incremento de las temperaturas, dado a que a mayor temperatura se acorta el ciclo de la plaga, entonces por lo tanto va a haber mayor número de individuos. También es favorecido por un excesivo abonamiento nitrogenado, lo cual incide en la aparición de brotes o mamones que van a estar bastante suculentos, vigorosos y de alta preferencia por la plaga. La inadecuada aireación hacia el interior de la copa, por una mala poda, tanto de formación, de producción, una mala poda sanitaria. La hembra de estos insectos va a depositar su huevo en el interior de sus escamas. No requiere de macho que la fecunde, al igual que la hortensia. Al elevarse y a incrementarse las temperaturas, los primeros estadios de las larvas pequeñas, se van a trasladar hacia los brotes terminales. Allí, después de un periodo de 2 mudas, pasan ya a la fase de adulto y se trasladan a las ramas, en donde continúan realizando sus daños. Presentan de 1 a 2 generaciones al año estas querezas. Sus daños se manifiestan por la succión de la savia, la excreción de las mielecillas, la aparición del hongo de la fumagina, la disminución de la capacidad fotosintética de las plantas. ¿Esto en qué va a incidir? En la reducción de la producción, en la pérdida de la calidad, en el deterioro del valor comercial de las cosechas. Ataques severos de esta plaga, ¿qué cosa motiva? La muerte de las plantas. ¿Cómo se realiza su control de esta plaga? Hay que eliminar los mamones, hay que efectuar una adecuada fertilización, adecuados riegos. También se pueden efectuar lavados con jabón potásico, 1 litro de este producto, diluidos en 1000 litros de agua. El control biológico de esta plaga, hay unos enemigos naturales bastante eficientes, como las avispitas, Metaphyscus herbulus, que son parásitos de huevos. El insecto va a depositar sus huevos en el huevo que ha puesto la plaga. De allí, de ese huevo del controlador biológico benéfico, va a nacer una larva, va a eclosionar una larva y se va a alimentar de ese huevo. Y por lo tanto, se va a eliminar este huevecillo. Si se presentan poblaciones altas, aplicar ya aceite mineral en razón de, o en dosis de 2 a 3 litros en 200 litros de agua. Muchísimas gracias por la atención prestada. Será hasta una próxima oportunidad.